Hola queridos hermanos, amigos, tengo una nueva oportunidad de poder compartir este devocional y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Para los que no nos conocen, mi nombre es Marcelo, junto con mi esposa Cristina somos misioneros en Asia y pertenecemos a la iglesia Buenas Nuevas de Escobar. Y hoy queremos compartir este devocional, esta palabra, con todos ustedes, para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, qué hay en nuestro corazón. Realmente estamos en un tiempo de pandemia, de cuarentena, y muchas veces en estas situaciones tan difíciles, a veces uno siente cosas que realmente no son las que deben ser en el corazón de los que creemos y amamos a Dios. Por eso quiero compartirles vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la palabra que hoy quiero compartirles, la palabra que hoy quiero animarles, y que realmente Dios es muy bueno porque Él nos dejó escrito en su palabra qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que realmente Él quiere de nuestras vidas, y por medio de su palabra podemos realmente entenderlo, podemos creerlo. Y hay algo que quiero decirles que lo he visto en el tiempo que soy cristiano. Hay muchos cristianos o personas que creen en Dios que viven de dos maneras. Una es a nivel sentimental, que sus sentimientos son los que manejan toda su vida, y otra es a la manera de la fe. Y es un contraste, hay una diferencia entre la fe y los sentimientos. Porque cuántas veces he escuchado decir a hermanos que dicen: cuando sienta esto, cuando lo sienta lo voy a hacer, cuando sienta voy a servir, cuando sienta voy a orar, ¿no? Hay tantas personas que todo es por sentimientos. Y eso es perjudicial en la vida espiritual cristiana, porque la Biblia nos enseña que no andamos por vista, sino por fe. Quiere decir, no andamos de una manera por sentimientos, por lo que el corazón desea, sino por lo que dice la palabra. Y esto me lleva a reflexionar en las personas que, aunque la Biblia dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó, no se sienten vencedores. No se sienten vencedores. Y es justamente lo que hoy quiero compartir. Y para compartir esto tengo una introducción, es una historia que escuché hace muchísimo tiempo, en los primeros tiempos de mi vida cristiana. Y esta historia resume un poco qué es lo que a veces sentimos y qué es lo que creemos. Esta historia cuenta de un capitán de barco, que él ya hacía mucho tiempo que era capitán, que en su madurez tuvo una hija, que su esposa parte y él queda solo junto con su hija. Y su hija muy pequeña, no más de 7 años. Y bueno, él queda con ella y él ya en su madurez, él decide dejar de ser el capitán de barco que era, con muchos años de experiencia, llevando muchos cruceros en todo el mundo. Y decide hacer como una fiesta de despedida. Esta fiesta de despedida es un crucero con todos sus amigos, con los capitanes que lo acompañaron, con los marineros que tuvieron con él en toda su vida, y junto con su hijita. Y ellos deciden hacer este crucero en el medio del mar, en el medio del Caribe, como despedida. Era su último viaje como capitán, un hombre de mucha experiencia. Y bueno, salen con este viaje, con este barco, y a las horas, en un momento que están en el medio del mar, se desata una tormenta grandísima, una tormenta como nunca antes se había desatado en esa zona. Y esta tormenta lleva a que el barco empieza a moverse de un lado a otro, las olas empiezan casi a tapar el barco, el viento tan fuerte hace que la mayoría de los pasajeros empiecen a tomar como un miedo, un temor al que el barco se hundiera, al que el barco se diera vuelta. Y esto fue tanto el temor y el pánico que los tomó a todos, que hasta los mismos marineros, los mismos capitanes, empezaron a tener miedo, temor, de que el barco se hundiera y que todos murieran en ese momento. Y entra en una situación de pánico.
Entonces todos empiezan a correr de aquí para allá. Ustedes saben, cuando hay pánico todo el mundo corre. Y en este pánico, 2 o 3 marineros entran en un camarote asustados, no sé, para protegerse, ¿no? En pánico, entran en un camarote y encuentran a la hija de este capitán, de no más de 6 o 7 años, jugando en ese camarote, como que si no pasara nada, como si no hubiera pasado nada, mientras afuera una tormenta llevaba de aquí para allá el barco. Y estos marineros le preguntan a la niña, ¿pero cómo? ¿No estás asustada? ¿No tienes miedo? Esta tormenta puede dar vuelta al barco y vamos a morir todos. Y la niña los mira y muy sinceramente, muy inocentemente, les dice, no, dice, ¿cómo voy a tener miedo de que nos hundamos si el capitán del barco es mi papá? Si el que está llevando adelante el barco es mi papá. Y él nunca ha naufragado, él nunca se ha hundido en un barco. Y él me ha prometido que siempre que salga con él en un barco me va a traer de vuelta. Y yo le creo. Yo confío que mi papá va a llevar adelante este barco, no importa la tormenta. Y esta enseñanza nos muestra que aunque tengamos mucha experiencia, aunque haya mucho conocimiento de las cosas, a veces las crisis, a veces las circunstancias nos hacen tener temor, miedo, y nos hacen perder de quiénes somos. Estoy hablando que estas personas eran marineros, los capitanes, gente que tenía mucha experiencia en esto, gente que conocía lo que era el mar, la tormenta, no era la primera tormenta. Pero ellos se dejaron llevar por el temor, por el pánico, por el miedo a qué va a pasar después. Y la niña no, porque la niña confiaba. Y es lo que justamente por medio de la palabra yo quiero que hoy aprendamos. Aprendamos a creer en esta palabra, en la palabra de Dios. No a confiar en nuestros sentimientos, no cómo me siento, no lo que veo por la ventana, sino realmente aprendamos a creer qué dice la palabra. Y la palabra dice esto. Romanos 8:28 empieza diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra es muy clara hablando de que el amor de Dios, los que amamos a Dios, los que conocemos a Dios, las cosas que nos pasen, las circunstancias de alrededor, nos van a ayudar para estar más cerca de Él, para cumplir ese propósito del llamado a la salvación. Cuando se habla en este pasaje de llamado, no se habla solamente de un llamado para servir, sino específicamente de un llamado a la salvación, de que Dios nos llamó a salir de la oscuridad, a salir del pecado y a estar al lado de Él. Dios nos llama y nos pone al lado de Él. Por eso habla mucho este pasaje de llamados, ¿no? Sigue la palabra y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, ¿no? En el versículo 30, a estos también llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando del proceso que vamos a tener como cristianos, como hijos de Dios, el proceso de salir de la oscuridad, salir del pecado, salir del lugar de miedo, de pánico, y ir creciendo, ¿no? Ir creciendo en el llamado, ir creciendo estando con Dios. Y cuanto más crezcamos, cuanto más nos acerquemos a Él, vamos a dejar de ser guiados por los sentimientos solamente de cómo me siento, ay, hoy no es un día para salir, ¿no? Todas esas cosas que nos pasan en el corazón que contradicen a la palabra de Dios. Miren, el versículo 31 del capítulo 8 de Romanos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice ese versículo. Y el versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está hablando de las promesas. El apóstol Pablo, el escritor del libro de los Romanos, está hablando de las promesas de Dios que se cumplen, que son el sí, el amén. Que el Señor
no se lleva por los sentimientos, por la vista, por las circunstancias. Él va a cumplir las promesas. Por eso dice aquí, ¿cómo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no dudó en enviar a su propio Hijo para morir por nuestros pecados, ¿cómo no va a estar atento? ¿Cómo no va a demostrar de amarnos, de ser realmente quien es? Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Está preguntando aquí el autor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Me gusta porque él nombra muchas cosas, y ninguna de esas cosas, que generalmente son todo lo que nos puede pasar en la vida, nos puede separar del amor de Cristo. Está hablando de que el Dios verdadero, no importa las circunstancias que estén pasando, no importa la crisis que esté pasando, la pandemia que esté pasando, nadie nos puede separar del amor de Dios. Y me gusta porque el versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, no nos tenemos que sentir vencedores, porque no es por sentimientos. Tenemos que decir, somos más que vencedores. Pero somos más que vencedores, ¿por qué? Por medio de aquel que nos amó. Y ese amor fue demostrado en el sacrificio en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario su amor fue demostrado, y por ese amor, por esa muerte de Jesús y esa resurrección al tercer día, nos demostró que Él nos ama. Entonces no es un sentimiento, no es una será así, no porque Dios ama a algunos y no a otros, eso es mentira. Dios ama a todos aquellos que se acercan a Él, que reconocen que son pecadores. Dios es amor. Y aquí nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el versículo sigue diciendo, por lo cual estoy seguro, ¿no? En el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sumo, ni la pandemia, ni el COVID-19, ni siquiera este virus nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no debemos sentirnos, digamos, no es por sentimientos, es por fe, es por creer que esta palabra es la verdad y es la verdad para nuestras vidas espirituales. Y yo te quiero decir, amigo, amiga, hermano, que debemos tomar esta palabra y no solamente entenderla, debemos creerla para nosotros. Debemos creerla. Porque cuando creemos la palabra, se va a accionar esa ley espiritual que lleva a que todo cambie. Creyendo la palabra de Dios. No solamente entendiéndola, sino hay que creerla. Pero si damos un pasito más allá, como buenos cristianos, no solamente vamos a entenderla ni a creerla, vamos a obedecerla a la palabra de Dios. Porque en la obediencia está la bendición. Qué bueno es obedecer, que esta palabra es para decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No soy un perdedor, no somos perdedores. No somos personas que no saben lo que va a pasar mañana, que no sabe en qué va a quedar cuando se levante la cuarentena, si vamos a tener trabajo, si vamos a tener dinero, qué va a hacer, si se declara, como están diciendo ahí algunos, el anticristo y todas esas cosas, noticias, y todas esas muertes y todo eso, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser? Según la Biblia dice, vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso va a pasar con nosotros. Así que yo te quiero animar a que no te sientas vencedor, a que seas un vencedor, a que creas esta palabra, a que obedezcas esta palabra y camines en ella cada día para ser, no sentirte, para ser un vencedor. ¿Por quién? Por aquel que nos amó, por Jesucristo. Yo quiero terminar
este momento de devocional orando junto con vos, a los que conocen al Señor, y también quiero orar a los que están mirando por primera vez, a los que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, también quiero orar por ellos. Y quiero decirte que si no sabes quién es Jesús, que Él te ama, que Él ha dado su vida por ti, te quiero decir que Él quiere salvar tu corazón, quiere salvar tu vida y quiere hacerte un vencedor, un verdadero vencedor. No te sientas un perdedor, sé un vencedor aceptando a Jesús en tu vida. Así que vamos a orar. Señor, en este día queremos darte las gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, tu palabra, Señor, es viva y eficaz y llega hasta lo más profundo de nuestra alma, llega hasta nuestro corazón, Señor, hasta los pensamientos más escondidos de nuestra alma. Señor, yo quiero pedirte que tu palabra sea una bendición y pueda mostrarnos, Señor, quiénes somos. Y nos enseñe a tomar decisiones, Señor, que sea tu palabra. Hoy compartimos que somos vencedores por aquel que nos amó. Señor, lo creemos, lo creemos. Creemos que tu palabra es para nosotros, que todas las cosas nos ayudan a bien, que por tu amor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y nadie, ni nada, ni circunstancias, ni pandemia nos va a separar del amor de Cristo. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Señor, también te quiero pedir por aquellos amigos que todavía no te conocen, que te quiero pedir por ellos, Señor, que estés bendiciendo sus vidas y que ellos realmente estén tomando la decisión de seguirte, Señor, de creer en tu palabra, de saber que ellos también son más que vencedores por aquel que los amó, Señor. Te damos toda la gloria, la alabanza por este momento, por este tiempo. Y yo quiero decirte, Señor, bendice a todos aquellos que no te conocen y que conozcan tu palabra, Señor. Bendice, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este amor y gracias, Señor, por poder compartir este devocional. Amigos, para despedirnos, quiero decirte que el Señor te ama y no hay nada que te va a separar de ese amor si tomás la decisión de seguir siempre con Él. Y no te olvides, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No te olvides nunca.